Bien, hoy les voy a hablar sobre la estructura del infinito sobre el complejo de Barcel. Es un trabajo conjunto con María Julia Redondo. Bien, durante toda la charla, K va a ser un cuerpo algebraicamente cerrado de característica cero. Siempre que diga la palabra álgebra, voy a estar queriendo decir una K álgebra asociativa de dimensión finita. Y si A es un álgebra monomial, recordemos que como K es algebraicamente cerrado, entonces A es modita equivalente de una álgebra básica, es decir que puedo presentarla por un quiver con relaciones. La motivación de esta charla es, nosotros sabemos que el complejo de Hochschild, esto quiere decir que cambio el grado, lo modifico, pero el complejo de Hochschild es una álgebra de Lie diferencial graduada, que ya vamos a ver la definición, y la pregunta es si esa estructura se la puedo pasar al complejo de Barcel. Cuando tenemos un álgebra monomial, podemos trabajar con el complejo de Barcel en lugar del complejo de Hochschild, que es más chico, más manejable, y quisiéramos que tuviese también una estructura. Esa estructura en general no es de álgebra de Lie diferencial graduada, pero sí es de álgebra L infinito, que es una generalización. Entonces, el objetivo de esta charla y del trabajo es darle una estructura L infinito al complejo de Barcel. ¿Por qué nos interesa esto? Una de las cosas que nos interesa es, sabemos que las deformaciones están parametrizadas por los elementos de Mauer-Cartan, y estos elementos de Mauer-Cartan dependen de la estructura, ¿no? Son elementos que cumplen cierta ecuación donde aparece la estructura de álgebra de Lie o de álgebra del infinito. Bien, entonces vamos a querer poder buscar elementos de Mauer-Cartan y hacerlo utilizando el complejo de Barcel en lugar del complejo de Hochschild. Bien, ¿qué es una álgebra de Lie diferencial graduada? Es un espacio vectorial que es graduado, ¿sí? Que es Z graduado, que tiene un corchete, por eso se llama álgebra de Lie. Este corchete es de grado 0, es decir, que si tomo un elemento de grado n, lo corchete con un elemento de grado m, me da un elemento de grado n más m. Es bilineal y es graduado antisimétrico. Esto es graduado antisimétrico. Si uno no tuviese el menos 1 acá, sería antisimétrico, como si tuviese una álgebra de Lie normal, olvidándonos de la graduación, y que satisface la ecuación de Jacobi graduada, en este caso, o super Jacobi se la suele llamar, que otra vez, si nos olvidamos de estos menos 1, tenemos la ecuación original. ¿Y por qué la palabra diferencial? Porque además tenemos una aplicación lineal de L en L de grado 1, es decir, que un elemento de grado n me da un elemento de grado n más 1, que es un diferencial, es decir, que el cuadrado es 0 y que es una derivación respecto al corchete. También graduada, ¿sí? Acá aparece el grado. Bien, dijimos al principio que el complejo de Hochschild es una álgebra de Lie diferencial graduada, para eso tenemos el diferencial del mismo complejo y necesitamos un corchete. La graduación, acá aparece el 1, lo que dice es que la estoy cambiando en 1 la graduación, es decir, si tenía una n cocadena, para nosotros va a ser de grado n-1. Eso va a hacer que funcione bien el corchete. Bien, el corchete que usamos es el corchete de Herzenhaber, que se define así. Tomamos el producto círculo definido de esta manera, que si tomo una n cocadena y una m cocadena, me da una n más m menos 1 cocadena, es decir que fíjense los grados, n menos 1 más m menos 1 me da n más m menos 2, es decir que es de grado 0, y el corchete es lo que uno se espera, que es el conmutador graduado de f y g con respecto a este producto círculo. Bien, con este corchete y el diferencial y la graduación que dijimos, el complejo de Hochschild es una álgebra de Lie diferencial graduada. Bien, veamos qué es el complejo, cuál es el complejo de Barcel. Bien, tomemos la presentación, fijemos la presentación de A por un quiver con relaciones, vamos a llamar E, acá Q0 es el conjunto de vértices, entonces vamos a definir AP0 van a ser los vértices, AP1 las flechas, AP2 el conjunto de relaciones, dado por este ideal, y APN va a ser el soporte de n concatenaciones cuando n es mayor o igual que 3. ¿Qué es una concatenación? Supongamos que cada una de estas flechas es una relación, es decir, es un camino que es cero, ¿sí? Que está dentro del conjunto de relaciones. Entonces, ¿voy a decir que están concatenados? Sí. Tomo la primera relación y la segunda que tomo tiene que ser una relación que se superponga con la primera y que sea de las que se superponen la primera que empieza, ¿sí? La que empieza más adelante. La tercera
se tiene que superponer con la segunda, no superponerse con la primera, y de esas que cumplen eso sea la que empieza más adelante. Y así sigo. La cuarta tiene que ser que se superponga con la tercera, que no se superponga con la segunda, y de todas esas que sea la que empieza primero. Bien, y el soporte vamos a llamar al camino que sigue esta concatenación, ¿sí? No se repite, lo que está solapado no lo contamos dos veces, por eso hablamos del soporte. Bien, entonces, la resolución de Barzel está dada por esos conjuntos de concatenaciones con un cierto diferencial, y aplicando el funtor home, lo que tenemos es el complejo de Barzel, ¿sí? El complejo de Barzel, entonces, en el que en lugar de, como en el de Hochschild, hablar de los morfismos de A tensor n veces en A, nos quedamos con las concatenaciones, es algo bastante más chico. Bien, ¿qué es una SBR data o una contracción? Voy a usar la palabra contracción muchas veces. Bien, ¿qué es eso? Tengo dos complejos de cocadenas, tengo un complejo de cocadenas B, tengo un álgebra de Lie diferencial graduada C y tengo morfismos de complejos G y F entre ellos, ¿sí? Y además tengo acá una homotopía, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué es este H? Es una aplicación de grado -1, si va de C en C de grado -1, algo de grado N me devuelve algo de grado N-1, y que cumplen estas ecuaciones en blanco, ¿sí? Estas ecuaciones en blanco, es decir, que hacer G y después F es la identidad, y hacer F y después G no es la identidad, pero es homotópico la identidad utilizando ese H, ¿sí? Hasta acá ya tenemos una contracción. Uno puede pedirle que además cumpla estas ecuaciones de nulidad. Si no la cumpliera mi H original, reemplazándolo de esta manera, uno llega a que el H tilde sí cumple las ecuaciones de nulidad. Entonces podemos suponer que las cumplen y eso facilita mucho las cosas. Bien, Eilenberg y MacLean, que son los que dan esta primera definición, no les piden estas ecuaciones de nulidad, pero después se puede ver, se encuentra en varios trabajos, visto que se le puede pedir. Bien, entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos hacer? Algo que ya se sabe, que ahora lo voy a decir, es que si uno tiene esta contracción, la estructura de álgebra de Lie, la estructura de álgebra de Lie diferencial graduada de C se pasa a una estructura al infinito de B, que es justamente lo que nosotros queremos. Bien, entonces lo que queremos poner acá, el álgebra de Lie diferencial graduada que tenemos, que es el complejo de Hochschild, y acá el complejo que queremos poner es el complejo de Barzel, para darle una estructura al infinito, y los morfismos F y G vamos a utilizar dos morfismos que ya tenemos, que son morfismos de complejos que cumplen que F, G da la identidad, y eso ya, todo eso lo probaron Redondo y Romano, ¿sí? Que tengo esos morfismos y que cumplen esta primera parte. Bien, lo que vamos a necesitar es entonces un H, que todavía no lo tenemos, que cumpla todo esto, ¿sí? Que cumpla todo esto. Y de esa forma vamos a poder usar el teorema, por ejemplo, de Webham y Stashev. Se puede probar de diferentes formas. Ellos utilizando teoría de perturbaciones, que tiene que ver con las coderivaciones de una cierta coálgebra relacionada con B, se prueba que como C es una álgebra de Lie diferencial graduada, B tiene una estructura L infinito y G se extiende un morfismo L infinito débil de B en C, ¿sí? Nuestro objetivo, el del trabajo, el de esta charla, es dar una estructura al infinito a B, pero que no, sin pasar por estos tecnicismos, darla explícitamente. Bien. ¿Qué es un álgebra al infinito? Que lo mencionamos un montón de veces y no lo dijimos. Es una generalización de un álgebra de Lie diferencial graduada. Como tengo un espacio vectorial graduado L y ahora tengo mapeos lineales de grado 2 menos n, tengo para todo n mayor o igual que 1, tengo un mapeo lineal que satisfacen estas dos ecuaciones, ¿sí? Donde este chi que aparece acá es el signo de Koszul antisimétrico, y acá estoy usando una notación para simplificar. Acá este sigma sombrero quiere decir eso, ¿sí? Bien,
Y los sigmas que tomamos son todos los i n-i shuffles, ¿sí? Las formas de mezclar. Bien, entonces, fijémonos que el L1 es un morfismo de grado 1, ¿sí? De grado 1, lineal, es decir, es un mapeo lineal de grado 1 y que, según la ecuación 2, cumple que L1 al cuadrado es 0. Este va a ser nuestro diferencial, ¿sí? Este va a ser nuestro diferencial. Miremos L2. L2 es un morfismo de grado 0, va a ser nuestro corchete, ¿sí? Que, según este 1, me da la antisimetría. No es otra cosa que la antisimetría graduada. Y según el 2, tengo que ir variando. Con n igual a 2, me queda la relación entre L1 y L2. Es decir, que L1 es una derivación respecto a L2. Entonces, el L1 cumple lo que quería de este diferencial que quería. Y si pongo n igual a 3 y escribo que me da esto, me queda el Jacobi graduado de L2, pero me queda igualado a una ecuación que tiene L1 y L3. Mezcla L1 de L3 tensor la identidad de algo y L3 tensor L1. Bien, entonces, si uno, a partir de n igual a 3, dijera que todos los L son 0, es decir, L3, L4, todos esos son 0, lo que tengo es un álgebra de diferencial graduada. Bien, ¿y qué es un morfismo del infinito débil? Es un morfismo desde L, un álgebra L infinito, a una álgebra de diferencial graduada, B, esto acá podría poner un L infinito y también se llama morfismo del infinito, pero nosotros necesitamos una álgebra de Lie diferencial graduada. Es una colección de explicaciones lineales, ya no tengo una. Cada una de grado 1 menos n y que cumplen una serie de compatibilidades que se parecen a esta, ¿no? Se parecen a esta ecuación 2 un poquito más complicada, pero esas son las compatibilidades. Bien, ahora, ¿qué es lo que queremos hacer? Tenemos una contracción, ¿sí? Tenemos B, entonces un complejo de cocadenas, C, una álgebra Lie diferencial graduada, morfismos de complejos acá y una homotopía, H que cumplía ciertas ecuaciones. Bien, entonces vamos a definir el Ln explícitamente, ¿sí? Ya sabemos que B tiene una estructura al infinito porque lo han probado, pero nosotros queremos definirlo explícitamente. Entonces necesitamos definir morfismos Ln, mapeos lineales, y para eso, y phi n que me va a dar el morfismo al infinito de B en C. Y para eso necesitamos este Bn que nos va a ayudar en la definición. Entonces lo vamos a definir de manera recursiva. ¿Qué necesitamos del primero? El primero dijimos que el L1 tenía que ser el diferencial. Al B1 lo llamo 0. Y el phi1 quiero que sea el morfismo G, ¿sí? Porque mi phi n quiero que extiendan a este morfismo. Bien. Ahora, el L2, ¿qué quiero hacer? Acá tengo un corchete. Entonces, si yo tomo dos elementos acá, lo que uno quiere es que si los llevo para acá, los corchoteo y los vuelvo a traer, me dé justamente este corchete L2. Bien, entonces lo defino así para utilizar el B que me va a ayudar en la prueba y en la definición. Llamo B2 a llevar los elementos a hacer el corchete y L2 es volver a traerlos, ¿sí? Y defino phi2 como el B2, es decir, traerlos, corchetearlos, y como necesito que tenga grado 1 menos n en vez de 2 menos n, les aplico el h, que le baja 1 el grado. Bien, y así sigo y recursivamente defino los Bn, los Ln y los Phi. Probamos en el trabajo, no es una prueba sencilla, son muchas cuentas, son varias páginas, y llegamos a que las aplicaciones estas Ln me dan una estructura al infinito para B y que phi n es un morfismo de L infinito de B en C. Bien, perfecto. Nosotros lo que queríamos era poder poner acá el complejo de Hochschild y el complejo de Barça, pero para eso nos falta el H, ¿sí? Entonces definamos el H. Lo que hacemos en el trabajo es definir una homotopía. Entonces fíjense que acá tengo la estrellita arriba y acá estoy trabajando abajo porque puedo usar esta relación y entonces hacer las cuentas y probar las cosas en la resolución y después pasarlas al complejo, ¿sí? Facilita las cuentas. Bien, entonces lo defino así, lo defino de esta forma, fíjense que es recursiva, y uso los morfismos F y G, ¿sí? Bien, y una serie de lemas probamos que el H cumple todo, que es una homotopía y que cumple
GH al cuadrado da 0, que hacer H después F de 0 y que hacer G y después H de 0. Bien, entonces, ¿qué tenemos? Este teorema ahora lo tenemos para el complejo de Barzel. Es decir, que ya tenemos que el complejo de Barzel tiene una estructura L infinito y la tenemos explícitamente dada usando los Ln. Bien, para ver algún ejemplito voy a explicar la notación que voy a usar. Recuerden que Bn entonces son los morfismos del soporte de una n concatenación en A. Entonces, supongamos que tengo acá una n concatenación y su soporte y que lo mando a gamma y todo el resto de todas las otras concatenaciones la manda a 0. Entonces a ese morfismo lo voy a denotar así. W paralelo a gamma, ¿sí? Y el resto me lo manda a 0. Bien, lo primero que podemos decir es, bueno, ¿y esta estructura L infinito, será realmente L infinito o será siempre un álgebra de Lie diferencial graduada? Bien, la respuesta es que no, que en general es L infinito, realmente es L infinito, es decir, no se corta, los Ln a partir de n igual a 3 no son 0 en general. Acá tenemos un pequeño ejemplo donde tenemos este quiver con estas relaciones alfa 1, alfa 2, alfa 2, alfa 3 y beta gamma, y tomamos F este morfismo, ¿sí? Que a la relación alfa 1, alfa 2 en B2, es decir, tomo una 2 concatenación que es una relación. Entonces, la relación alfa 1, alfa 2 la mando a alfa 1 beta, la relación alfa 2, alfa 3 la mando a alfa 2 gamma y la relación beta gamma la mando a alfa 2 gamma más beta alfa 3, ¿sí? Esta es la F que tomamos. Uno puede calcular los Ln con la definición que dimos explícita y ve que para todos los n impares queda no nulo. Es decir, que es realmente infinito, ni siquiera es nilpotente. Bien, ahora pasemos a los elementos de Mauer-Cartan, que los mencionamos porque son importantes para nosotros porque son los que codifican las deformaciones, que en este trabajo no llegamos a verlo, pero la idea es trabajar con deformaciones utilizando el complejo de Barzel. ¿Y qué son los elementos de Mauer-Cartan? Son elementos de grado 1, recordemos que el álgebra de Lie era graduada, y que cumplen esta ecuación. ¿Sí? Fíjense que acá aparece el corchete y aparece el diferencial. Realmente utiliza toda la estructura de álgebra de Lie diferencial graduada. Esto se puede generalizar a álgebra al infinito, está generalizado ya, y entonces son los elementos de grado 1 que cumplen esta ecuación de Mauer-Cartan generalizada. ¿Está bien? Primero, fíjense que esto es una serie, tiene que ser convergente y tiene que dar 0. Bien, entonces, queremos ver si podemos sacar información de los elementos de Mauer-Cartan. Bien, vamos a centrarnos en álgebras truncadas, es decir, donde el ideal por el que cocientamos es una potencia del radical. Primero, si ese ideal es el radical al cuadrado, es decir, que todos los caminos de largo 2 son relaciones, son 0, entonces nos queda que en verdad es un álgebra de Lie diferencial graduada y no un álgebra de Lie infinito, ¿sí? Es decir, L3, L4 y todos los Ln son 0. Bien, en ese caso lo que uno puede ver es que si tuviese un corchete no nulo entre dos elementos, entonces es porque el quiver del álgebra tiene que contener un subquiver de esta forma. Ojo que acá estos puntos pueden ser el mismo y alfa 1 un bucle, por ejemplo, ¿sí? Pero estirados tienen que ser de esta forma. Bien, entonces, lo que uno puede decir, si no contiene un subquiver de esta forma, todos los corchetes son nulos y entonces los elementos de Mauer-Cartan no son otra cosa que los cociclos. Pero si sí contiene un subquiver, no hay una contención entre ellos. Hay cociclos que no son elementos de Mauer-Cartan y elementos de Mauer-Cartan que no son cociclos. Bien, pasemos ahora a álgebras truncadas con el radical a la n igual a 0. En este caso sí es un álgebra del infinito, no un álgebra de Lie diferencial graduada, pero podemos probar esta proposición que dice que cuando aplico el Lm, es decir, este corchete mésimo, a todos los elementos de grado 1, entonces ahí sí me da 0 para m mayor o igual que 3.
En otras palabras, la ecuación de Mauer-Cartan generalizada no es otra cosa que la ecuación de Mauer-Cartan. Y eso es bueno porque si bien tengo una estructura mucho más grande, lo único que me interesa es el L1 y el L2. Por ejemplo, si tomo este álgebra, que para un n el ideal es j a la n, es decir, es alfa a la n o alfa a la n menos 1 beta, son las relaciones, entonces puedo definir la f que sea, que alfa a la n menos 1 beta lo mando al alfa a la n menos 2 beta y el alfa a la n lo mando a la alfa a la n menos 2. Entonces uno puede ver que el L1 lo calcula, el L2 lo calcula y si se fijan se cumple que L1 menos un medio de L2 en esos elementos da 0. Por lo tanto, F es un elemento de Mauer-Cartan, ¿sí? Utilizando esta proposición nos dice que no nos tenemos que preocupar por el resto de los n y podemos calcular elementos de Mauer-Cartan en el complejo de Bardsey. Bien, eso es todo. Muchas gracias.